Muy buenos días, jóvenes estudiantes del quinto de secundaria. Hoy nuevamente nos encontramos para desarrollar el tema 3 del curso de lenguaje. Volverán las oscuras golondrinas a colgar sus nidos otra vez, y jugando te llamarán. Qué bonito, ¿no? Es un poema de Becker. Gracias a nuestro idioma nos expresamos nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos para transmitir a otras personas. Hoy en día, más de 580 millones, el 7.6% de la población mundial, lo utilizan al idioma castellano. En 3 continentes y 21 países lo tienen como idioma oficial. Digno de admiración. Está en segundo lugar después del idioma del chino. Jóvenes, hoy vamos a hablar sobre el origen y evolución de nuestro idioma. En primer lugar, en el siglo III, antes de llegar de los romanos, habitaban en la península los íberos, celtas y los vascos. Posteriormente, los íberos fusionaron con los celtas, dando origen a la cultura celtibera. Ya en el siglo III a.C., se suscita la dominación romana. Una vez declarada Hispania, provincia romana, los invasores organizaron y colonizaron casi a todos los pueblos peninsulares y así impusieron sus costumbres en todo ámbito. Luego se da invasión visigoda en el siglo V después de Cristo. Pueblos que no fueron conquistados por los romanos dieron la denominación general de bárbaros. Invaden provincias romanas, originando así el rompimiento en toda índole con Roma. Luego sucede invasión árabe en el año 711 después de Cristo. Todo territorio español cae a manos de musulmanes. Así, una nueva lengua se posiciona en la península y nutren que luego será el romance castellano. Casi el 5% léxico, ¿no?, castellano proviene del árabe. Lenguas románicas. La expresión de lengua romance proviene de Roma, expresión hablar a la romana, y que más adelante iba tomando su propia personalidad en distintas regiones, llegando hasta nuestros días con sus propios nombres: castellano, francés, italiano, portugués, etc. Formación del castellano. La guerra de la Reconquista les costó a los españoles más de 8 siglos, del 711 a 1492, contra los árabes. Y al término de este suceso prevalecen lenguas como el gallego, castellano y el catalán. Luego, los romanos llegaron a España en el siglo III antes de Cristo. Trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres, su lengua, el latín vulgar. Esta lengua se coexistió con las nativas que se hallaban en la península y se nutrió de ellas y prevaleció por ser el idioma del pueblo vencedor, es decir, las lenguas que habían en España
desaparecieron y el latín vulgar fue transformándose. Según la historia, el castellano nació en la parte norte de Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. Ahora bien, jóvenes, modalidades de latín. Hubo dos variantes o variedades. Clásico, que utilizaba la gente culta, y vulgar, que usaba, ¿no?, por la gente del pueblo. Fue el latín vulgar que dio origen al castellano, ¿no? Por ejemplo, el latín vulgar más lengua nativa, preromanas, lenguas romances, romanos, vasco, íbero, celta, español hablado a la romana. Jóvenes, latín lengua madre. ¿Qué significa esto? Distinta evolución del latín originó la formación de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguas románicas. ¿Qué significa esto? Significa que el latín vulgar dio origen, ¿no?, al castellano, al catalán, gallego, italiano, rumano, francés, portugués, romanche. Por eso dice latín lengua madre. Ahora vamos a ver nacimiento y expansión del castellano. Ya en el siglo X, en el norte de España, los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños grupos, es decir, comienza la lucha de la reconquista, ¿no? Y ya se aprecian en ellos su propia lengua, romance con características diferentes. ¿Y cuáles fueron los principales? El castellano en el este, el gallego en el centro y el catalán en el oeste. Continuamos. Durante la reconquista, los cristianos van ganando terreno a los árabes. Y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Al finalizar en el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada en España. ¿Por qué el castellano se impone a los demás? ¿No? En toda España, ante otras lenguas, entre los siglos XI y XII, por tres razones. Es decir, el castellano se impone a otras lenguas por tres razones, ¿no? Geográficas. Castilla está ubicada en el centro de España. Política. Poseía eficiente organización y poderío militar. Lingüística. El castellano es sonoro, armonioso y vital. Jóvenes, ya para terminar, ya en el año 1260, el rey Alfonso X declara al castellano como el idioma oficial. En el siglo XV, con los reyes católicos, el castellano alcanza su mayor hegemonía como idioma oficial de España. Ya en el año 1492, Helio Antonio de Nebrija publica la primera gramática de la lengua castellana y el castellano expande por nuevos continentes con el descubrimiento de América. Por último, en el siglo XVI, el castellano llega al Perú a través de la conquista española. Y en 1713 se funda la Real Academia Española. Jóvenes, de repente para ustedes es un poco cansado, pero esto de origen, la expansión del castellano es muy amplio, tema muy amplio. He tratado de reducir para que me puedan entender. Entonces, lo único que me queda decirles
El castellano es uno de los idiomas más importantes del mundo. Debemos respetarla y preservarla, utilizándola bien, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy. Si hubiese alguna duda, estaremos aclarando en horas de la tarde en videoconferencia. Muchas gracias.